Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar charlando con el doctor Florencio Podestá, quien nos va a contar sobre el Centro Científico Tecnológico de Rosario, el cual es la delegación del CONICET en esta ciudad. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es un organismo parcialmente descentralizado y pasamos a la presentación del doctor Podestá. Florencio Podestá es profesor titular de la asignatura Bioquímica en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, es director de este Centro Científico Tecnológico de Rosario y es además director del Centro de Estudios Fotocientíficos y Bioquímicos, que es uno de los institutos de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Florencio? Buenas tardes, Claudio. Bueno, tenemos una serie de preguntas. Vamos a arrancar preguntándote cuestiones generales del CCT, de este Centro Científico Tecnológico en el cual nos encontramos hoy. Así que, bueno, si tenés que definir al CCT, ¿qué es el CCT Rosario? Bueno, el CCT Rosario, como bien dijiste, es una delegación local de CONICET que tiene distintas funciones. Algunas son meramente administrativas, como el manejo de subsidios, todos los dineros que son volcados por el CONICET para la investigación acá, pero también el manejo de los recursos humanos, distintos aspectos de recursos humanos, desde una licencia hasta otras cuestiones más cotidianas, cualquier cosa que ataña al manejo de los recursos humanos, como te decía. También, por supuesto, el CCT CONICET Rosario tiene como misión fundamental asegurarse de que todos los institutos que están bajo su dependencia tengan un desempeño, puedan desarrollar sus actividades científicas de la mejor manera posible. Esto es uno de los objetivos centrales que tenemos nosotros en esta gestión, tratar de garantizar un crecimiento armónico de todos los institutos y de que cada uno pueda trabajar en condiciones que no siempre son las más adecuadas. En realidad sabemos que hacer ciencia en este país jamás ha sido fácil. O sea, acá han cambiado los signos monetarios, pero en cualquier denominación monetaria siempre la plata ha sido poca para nosotros. Hemos tenido otras épocas mejores y otras épocas que han sido bastante malas. Nosotros tenemos que funcionar entonces para que todos los institutos tengan igual acceso a los beneficios que da el CONICET. Hay numerosos institutos de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Rosario. ¿Cuántos son? Son 14 y todos tienen doble dependencia con la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Son en muy distintas áreas. Uno tiene desde biomedicina, ciencias agrarias, ciencias sociales, es decir, estudios históricos, estudios de educación, plantas, en bioquímica de plantas, en microbiología, en biología molecular, en investigación farmacéutica. Así que es muy variada la temática que se desarrolla en los distintos institutos de la ciudad. Hubo un crecimiento en los últimos años, ¿verdad? Porque históricamente habían sido a lo largo de los años, desde aquel primer instituto que justamente fue el CEFOBI, inaugurado en el año 76, hasta hace unos pocos años atrás, históricamente habían sido unos 8, si mal no recuerdo, y hubo en los últimos años una fuerte apuesta a crear nuevos centros de investigación de doble dependencia. Así es, o sea, de aquellos primigenios dos institutos, el CEFOBI y el IFICE en Rosario, se fueron creando otros, pero durante mucho tiempo fueron 4 o 5. El IRICE también es uno de los más antiguos acá en el ámbito de esta ciudad. Pero durante al principio del presente siglo empezó una política de crecimiento a nivel de CONICET Central que permitió la creación de varias unidades ejecutoras hasta llegar al número de 14 que tenemos hoy. Bien. Hubo primero la creación de un centro regional, que era el CERIDER, que después se transformó, reglamentación mediante, en lo que es el Centro Científico Tecnológico, de los cuales hay 20 y pico en todo el país. Bien.
Pasemos a hablar, ya que estamos hablando, justamente vos mencionabas el tema de que hacer investigación en la Argentina nunca ha sido fácil. ¿Cómo ves la situación actual o reciente de la ciencia en la Argentina? Bueno, nosotros tuvimos, a partir del año 2003 más o menos, que se empezó a salir de aquella de la más grande crisis que haya tenido Argentina hasta ese momento, empezó un proceso de recuperación. Que significó, en primer lugar, un reacomodo salarial para los investigadores, que es un problema que es bastante acuciante porque nuestros investigadores son todos gente muy formada, muy bien formada. Es decir, que pueden ir a trabajar a cualquier lugar del mundo por muchísimo más dinero que consiguen acá. De modo que tener salarios atractivos es un aliciente para quedarse en el país y aprovechar todo esto que tanto cuesta conseguir, porque llegar a tener un científico formado es una enorme inversión por parte del Estado. Esa inversión se pierde si el científico se va. Es importante retenerlo. Igual estamos hablando de salarios que en ese entonces y ahora son muy bajos comparado inclusive con otros países de la región. Y sobre todo en otros países son más estables esos salarios. Pero también hubo un crecimiento en el número de becarios y en el número de ingresos a la carrera de investigador. En el 2000, en 2003, por ahí 2005, un hito muy importante fue la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica a nivel nacional, porque eso ya le dio otra entidad, otro peso propio a la ciencia y al CONICET en particular, porque ya no tenían que ir a pelear por un presupuesto dentro de un ministerio, sino que ya el ministerio tenía sus propios fondos asignados y una dirección que era inequívoca y no se partía entre distintas necesidades que puede tener un ministerio que involucra a otro tipo de actividades como las educativas. Entonces se salió de esa polémica de dónde invertimos más y ya ahí empezó a crecer fuerte. La creación de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología también fue otro hito que marcó el crecimiento en general de la ciencia. Un crecimiento sostenido, no digamos a tasas chinas como se utiliza la terminología en economía, es decir, no es que saltamos en cantidad, pero sí fue un crecimiento que no se había visto antes. Y durante esa época, además, se incorporaron muchos equipos, no era solamente fondo para recursos humanos, y también se hizo alguna inversión en infraestructura. Por ejemplo, acá, en este terreno donde estamos nosotros, lo que es conocido como la Siberia, había estructuras de edificios, nada más que las estructuras, que eran viejos proyectos de edificios para unidades ejecutoras. Todo eso se fue consiguiendo a partir del año 2003, que los institutos se vinieran a radicar acá, un proceso que no ha culminado. Todavía tenemos 2 edificios que van a servir para albergar a 3 unidades ejecutoras en proceso de ejecución. Bien, porque la idea justamente es que todos los institutos de doble dependencia estén localizados en este predio. Algunos siguen estando todavía en algunas facultades. ¿Es esa la situación? No todos. Hay un claro ejemplo es el IICAR, el Instituto de Investigación en Ciencias Agrarias, que está en Zavalla y es el lugar natural allí donde hay un campo experimental. El IDICER, que es un instituto de inmunología clínica, que está en el Hospital Centenario. Sí, bien, perfecto. O sea, en esos casos es natural que estén donde están, inclusive los institutos de humanidades están radicados en facultades, es probable que no se muevan de ahí porque es el lugar donde mejor van a desarrollar su actividad. Bien. No estaba pensando cuando vos hablabas de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que a lo largo de los años CONICET estuvo dentro de la órbita del Ministerio de Educación. Generalmente sí. Y incluso no sé si en algún momento antes todavía bajo la órbita del Ministerio de Justicia, me parece. Era el Ministerio de Educación y Justicia. Educación y Justicia. Cuando yo era el Ministerio de Educación y Justicia. Es cierto. También tengo que decir que hace 3 años el Ministerio volvió a ser degradado a Secretaría. Fue un retroceso muy importante. Ahora, con esta nueva gestión del gobierno central, se recuperó el Ministerio. Vos me preguntabas hoy cuál es el estado actual de la ciencia argentina. En recuperación. Fueron 4 años muy duros.
lo que tuvimos con el gobierno anterior. Realmente nos sentimos bastante abandonados. La degradación salarial fue muy importante, fue casi del 50% en pesos, en valores reales en pesos, en dólares mucho más, pero eso le pasa a todo el mundo. Así que la situación actual es de una esperanza, o sea, nosotros estamos seguros de que las autoridades actuales de ciencia y técnica, tanto en el CONICET como en el Ministerio, tienen toda la intención de que nosotros retomemos el camino del crecimiento, pero estamos inmersos en una crisis tremenda. Ya teníamos una crisis económica que se ha agravado por la situación de la pandemia, así que bueno, todos esos planes se van a ver ciertamente demorados, pero mentiría si no creyera que esto también es una enorme oportunidad para la ciencia, que Argentina, que ya lo ha empezado a demostrar, porque en realidad tenemos que ver que a pesar de estar en un estado bastante crítico para fines del 2019, esta pandemia encontró al sistema científico preparado para dar respuestas de todo tipo, desde crear un kit para la detección hasta el estudio de nuevos medicamentos o de nuevos tratamientos, hasta identificar cuáles son las necesidades sociales que aparecen en un momento de pandemia. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Las ciencias sociales han sido bastante relegadas y se les da muchísimo menos prensa que aquellas que muestran un científico en una mesada haciendo un experimento, pero son de igual importancia para el desarrollo igualitario de una sociedad. Así que, y todos han salido a responder prestamente, han cambiado el rumbo de sus investigaciones para adaptarse a las nuevas necesidades. Así que la realidad de hoy es de una gran esperanza. Sabemos que no estamos bien, tenemos muy esperanza que vamos a estar mejor de a poco, porque quienes rigen los destinos de la ciencia hoy están convencidos de que eso es así y todo el mundo está presto a ayudar. Bien. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con la reciente aparición del CONICET en primer lugar del ranking SciMago. Sí, no deja de ser una buena noticia. Es el primer lugar en Latinoamérica. Esto ya ha ocurrido antes. Siempre Argentina ha ocupado posiciones relevantes en ese ranking, lo que demuestra la calidad de la ciencia que se hace en el país. Y eso también es... abreva lo que hablábamos antes de las situaciones difíciles, como el tiempo que tuvimos en los 4 años anteriores de la ciencia. Sin embargo, la ciencia no fue degradada. Realmente hemos seguido trabajando de renta, si se quiere así, con lo que traíamos, pero es una muy buena noticia. Y también te la voy a ligar a otro anuncio que se hizo cuando fue lo de las vacunas, hará 2 meses, ¿no es cierto? O sea, se va a producir vacuna en el país. No se hizo acá la vacuna, pero se va a producir. No son muchos los países que pueden producir vacunas ni que pueden producir la cantidad de vacunas que hace falta. Después se van a producir millones de dosis. Pero eso no es posible en un país que no hubiera desarrollado la ciencia. Porque acá están las empresas que ya están produciendo otro tipo de vacunas. Se producen 200 millones de dosis de vacuna contra la aftosa cada año, y se exporta mucho de eso, pero eso no sería posible si uno no tiene el personal calificado para trabajar en esas empresas. Eso no lo hace un robot, lo hacen científicos o técnicos que han sido formados al más alto nivel. Así que no es sorprendente que estemos tan alto en el ranking SciMago, porque realmente la calidad de la ciencia argentina se ha mantenido a lo largo de los años. Tal vez porque haya nacido bien, porque nació con los ideales altos y los ejemplos de Hussein y de Deluar, que fueron continuados por muchos de sus discípulos hasta hoy en día. Bien. Sí, obviamente uno nunca debe olvidar que comenzar un desarrollo, como vos nombrabas el tema de la vacuna, es algo que no se puede empezar de cero. Tiene que haber toda una estructura formada, tanto a nivel de infraestructura, de equipamiento y de personal formado, que comienza entonces, se hace cargo de toda esa formación que tiene y con el equipamiento empezar a producir la vacuna o arrancar desde ahí. Es imposible empezar desde cero, por lo cual
de allí que es tan importante la inversión en ciencia y tecnología. La próxima pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pensás de la interacción entre el sector científico y el sector privado? Que es como una cuestión que siempre ha estado como necesitada de más trabajo a lo largo de los años, me parece, pero en las condiciones actuales es como que esto parece haberse reversido, haberse intensificado, o sea, se le ha dado la importancia que realmente tiene esta interacción. Sí, mira, Claudio, acá este es el nodo de la cuestión con el quehacer científico. Si nosotros nos quedamos solamente con una producción académica, de poco sirve la ciencia. Por supuesto que es donde se empieza, con la investigación básica, con la obtención de conocimiento. Pero la finalidad real de la ciencia es mejorarle la calidad de vida a la gente. Volcar la tecnología y estos conocimientos a la vida diaria para que todos estemos mejor. Las vacunas son algo que habla por sí mismo, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy claro, muy paradigmático de para qué sirve la ciencia. Para no enfermarnos, para no tener paralíticos. Para eso sirve la ciencia, para comunicarnos mejor. Bueno, pero para ir de la ciencia a un producto hay todo un camino que no necesariamente un científico sabe recorrer. Allí aparecen los actores privados, que son los que pueden insertar esos productos en el sistema. Y antes hay que ver si el producto se puede insertar, si se puede vender, si es rentable hacerlo, porque estamos en un mundo globalizado donde todo es negocio y, digamos, si no produce plata es muy difícil que se pueda vender. Hay otras cosas que se saben que son muy necesarias, pero que no son rentables. Allí tendrá que intervenir el Estado, por ejemplo, con los medicamentos huérfanos, los que no conviene económicamente producir, pero que son necesarios, los antiparasitarios, por ejemplo. Pero sí, esa vinculación entre el mundo científico y el privado es lo que hace falta para empezar, además, a altísimo valor agregado, a productos de alto valor agregado a nuestra economía. Los países desarrollados se caracterizan por eso, porque tienen productos de muy alto valor agregado. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos siempre qué tipo de país queremos ser, porque sabemos, lo podemos pensar en estos términos. ¿Cuántos kilos de soja son necesarios para comprar una notebook que viene de afuera? Eso es el valor agregado. Varias toneladas a lo mejor, para comprar una pieza de altísima tecnología. Bueno, nosotros queremos que el sistema científico funcione para que esas piezas de alta tecnología se produzcan acá y para que podamos competir. Así que es cierto lo que vos decís, eso siempre se habló de que tenía que ocurrir, pero el sistema, yo diría que recién está queriendo madurar. Le falta todavía, pero estamos en el buen camino. Acá nomás hay una incubadora de empresas donde hay una que está fabricando o investigando para fabricar kits de detección del coronavirus, ¿no? Y es gente que empezó haciendo investigación básica. Nosotros tenemos que promover que no todos, pero gran parte de la producción científica termine en estos productos para mejorarle la vida a la gente. Bien, bien. Yo siempre recuerdo cuando se toca el tema de la investigación básica, muchas veces la eterna disputa, ¿no?, entre lo básico y lo aplicado, que había un investigador en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas que comentaba que cuando explotó la epidemia de SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana, muchas de las cosas que se pudieron comenzar a aplicar era porque había una ciencia básica muy fuerte, o sea, estaban desarrollados un montón de métodos y de cuestiones necesarias para enfrentar lo que estaba pareciendo que era desconocido. Y bueno, mucho se pudo hacer justamente porque ya estaba todo desarrollado. Entonces, fortaleciendo la idea de que uno tiene siempre que tener un equilibrio, ¿no?, y que lo básico, lo que aparentemente no tiene ninguna aplicación en el momento, es necesario, porque eso más que seguro que en algún momento va a permitir avanzar rápidamente cuando se presente, por ejemplo, una situación de emergencia como la que se presentó en ese momento o la que estamos viviendo hoy en día también, ¿no?, con el tema del COVID-19. En los últimos tiempos se vienen dando algunas situaciones con la gente que se doctora y que no tiene la posibilidad de ingresar a carrera. ¿Cómo te parece que se puede manejar eso en el futuro? ¿Puede haber algunas otras posibilidades de
de aprovechar esa gente formada, como estábamos hablando antes? Mira, yo creo que, al igual que lo que hablábamos recién, que es la vinculación, eso tiene que ir cambiando con el tiempo. Yo creo que tendría que empezar a madurar también, de que todas estas personas con tan alto grado de instrucción puedan empezar a brindar sus servicios profesionales en empresas o en el mismo Estado, en otras áreas, no necesariamente dentro del sistema científico. Porque la verdad es que es así. Las vacantes para ingresar a la carrera del investigador son limitadas con respecto a la gente que se forma. Pero tenemos que pensar que no puede ser la única salida que todos entren, sino que realmente podríamos aprovechar toda esta gente, todos estos recursos humanos altamente calificados, por ponerlo en términos formales, para, aún dentro del Estado, para resolver los problemas del Estado. Ahora, por ejemplo, el año pasado, cuando fueron los cambios de gobierno, recuerdo haber leído que la provincia de Río Negro creó una agencia provincial de ciencia y técnica, y la misión inicial, principal de esa agencia es desburocratizar al Estado provincial. Pero van a emplear gente muy calificada para hacer que el Estado sea más eficiente. A mí me parece muy válido eso. Perfecto. La próxima pregunta, ¿qué te parece que se puede... ¿Cuáles serían los desafíos que encontrás, ya sea a nivel de CCT Rosario, en la cuestión más local, o en la cuestión, si te interesa, también más general a nivel de CONICET Nacional? Los desafíos. Bien, los desafíos van en la dirección que yo te decía, lograr que nuestros productos tengan un impacto en el bienestar de toda la sociedad. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Me parece que yo creo que eso sería lo principal, ¿no es cierto? Poder llegar. Sin olvidarnos de que tenemos que formar gente en cosas básicas, tratar de que tengamos un sistema científico que nos sirve a todos. Es decir, que toda esa inversión que se hace del Estado también reditúe en frutos para todos. Después, los problemas específicos nuestros, bueno, tenemos que modernizarnos, tenemos que hacer una fuerte inversión en infraestructura, porque el sistema ha crecido en recursos humanos mucho más que en infraestructura. Nos hace falta más edificios, nos hace falta mucho más aparatos, y nos hace falta que pensemos estratégicamente en la ciencia y en la tecnología, que definamos un plan estratégico que se está definiendo en realidad para los próximos 10 años, que nos pongamos objetivos a 10 años, a 20 años, es decir, bueno, ¿dónde queremos estar dentro de 20 años? Y hagamos un plan para llegar hasta ahí. Y a mí me parece muy importante también uno de los lemas que tiene esta gestión del Ministerio de Ciencia, que es federalizar la ciencia. Es decir, que la ciencia llegue a todo el territorio. Así que es muy importante lo que puedan hacer las provincias también en ese sentido. Obviamente que los niveles de inversión tienen que ser distintos, porque ya tenemos un sistema federal a través del CONICET y de la Agencia de Inversiones en Ciencia y Técnica. Pero las provincias pueden hacer lo suyo y además direccionar los esfuerzos de investigación científica y tecnológica de acuerdo a las necesidades de sus territorios. Y también, volviendo a la pregunta anterior, buscando generar espacios para esos recursos humanos altamente calificados para que puedan servir para ocuparse de la resolución de esos problemas. Perfecto. Bueno, antes de terminar, ¿algún otro tema que te gustaría, alguna otra cuestión que te gustaría abordar o mencionar? Te diría que otro de los desafíos que tenemos, esto sí me gustaría mencionar, es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Tratar de que la actividad científica sea conocida para toda la sociedad, que no sea un misterio, que no se crean que somos viejitos de barba blanca con un guardapolvo atrás de una mesada o de un escritorio de laboratorio, sino que cualquier persona puede ser científico, no se necesita más que ser curioso y tener ganas de trabajar. Cualquiera puede ser un científico, y me gustaría hacer una invitación general a la gente para que se atreva a conversar con nosotros a través de nuestros canales de comunicación, a preguntarnos cosas. No nos molestan las preguntas, al contrario,
nos parece que es muy necesario que quienes tienen respuestas las puedan brindar, porque yo creo que el mayor enemigo siempre es la ignorancia. Así que nosotros estamos dispuestos a dar todas las respuestas que sean necesarias, y creo que tenemos que seguir difundiendo la labor de la ciencia. Perfecto. Bueno, con esta excelente reflexión, diría yo, cerramos esta entrevista. Te agradecemos el tiempo, agradecemos al CCT Rosario y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestro mensaje. Muy bien, hasta la próxima.